Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el distrito financiero de Nueva York, en lo profundo de un rascacielos que brillaba bajo el sol, James Carter pasó desapercibido. Conserje del edificio durante más de 20 años, conocía cada oficina, cada pasillo, cada secreto que los ejecutivos preferían ignorar. Los empleados lo saludaron cortésmente, pero pocos se detuvieron a verlo. Esa mañana, como todas las demás, James pasó con su carrito de limpieza, silencioso y eficiente. Los ejecutivos apenas lo miraron, y algunos, más arrogantes, soltaron una carcajada contenida al verlo fregar el suelo o arreglar las flores del vestíbulo. James sonrió, tranquilo por dentro, educado por fuera. Había aprendido hacía mucho tiempo que la indiferencia y el desprecio podían ser armas, si sabías usarlas a tu favor. Pero ese día, algo estaba a punto de cambiar. El nuevo director ejecutivo, Richard Beaumont, un hombre arrogante y seguro de sí mismo, entró en el vestíbulo. Sin dudarlo, hizo un comentario mordaz sobre el trabajo de James, ante la mirada divertida de sus colegas. Estallaron las risas. James permaneció inmóvil, sintiendo la sangre hirviendo, pero sus ojos serenos brillaban con una chispa que nadie notó. Lo que Richard no sabía era que James Carter no era solo el conserje del edificio. Tras esa apariencia tranquila se escondía un hombre inteligente, estratégico y observador. Y pronto, esa fachada discreta revelaría todo su poder. Ese día, James comprendió que las burlas, las risas y el desprecio eran solo el preludio de una lección que nadie en ese edificio olvidaría jamás. La gran sala de reuniones estaba bañada por la luz matutina que se filtraba a través de los ventanales. Los ejecutivos de la compañía, impecablemente vestidos, esperaban el inicio de la presentación del nuevo director ejecutivo, Richard Beaumont. James Carter, fiel a su estilo, pasó discretamente para comprobar que todo estuviera impecable, sillas reubicadas, suelos limpios y pantallas funcionando. En cuanto Richard entró, el ambiente cambió. Con paso firme, recorrió la habitación con la mirada, fijándose en James. «Mira, ya llegó el conserje», gritó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «¿Siempre limpiando los pisos, James? Quizás deberías aprender a manejar algo más que cubos y trapeadores». Una risa ahogada recorrió la sala. Algunos ejecutivos forzaron sonrisas avergonzadas, mientras que otros estallaron en carcajadas. James permaneció inmóvil, apretando los puños tras la espalda y con los labios fruncidos en una sonrisa casi invisible. Richard, confiado en su poder, continuó: «En serio, James, eres el ejemplo perfecto de que hay quienes deben mantenerse en su lugar. Deberías estar agradecido de permanecer en la sombra, limpiando lo que nosotros, los verdaderos líderes, creamos». El pesado silencio que siguió no apagó el ánimo de Richard. Disfrutaba de su arrogancia, sin percatarse de que cada palabra que pronunciaba sembraba la semilla de la determinación en la mente de James. Lo que Richard no sabía era que James conocía la empresa mejor que él. Cada archivo, cada correo electrónico, cada error del director ejecutivo era cuidadosamente registrado por el conserje invisible. Y en ese momento, tras su aparente calma, James empezó a idear un plan que acallaría las risas y cambiaría la situación irreversiblemente. Mientras la sala estallaba en carcajadas por última vez, James regresó a su carrito, imperturbable. Pero en su mente, solo se formó un pensamiento: nadie se reirá de mí impunemente. Tras la reunión, el edificio volvió a la normalidad. Los ejecutivos se afanaban en sus escritorios, algunos aún conmocionados por las risas compartidas, otros ya olvidando el incidente. James, mientras tanto, empujaba su carrito por un pasillo menos transitado y se detuvo frente a una puerta discreta tras el vestíbulo principal. Tras esa puerta se encontraba el otro mundo de James, una oficina secreta equipada con ordenadores, servidores y archivos de última generación, archivados con precisión militar. El hombre que acababa de soportar las burlas del director ejecutivo no era solo un conserje, era un experto en seguridad informática y gestión financiera. James, un brillante autodidacta, había pasado años dominando habilidades que pocos ejecutivos de la empresa podían imaginar. Se sentó frente a la pantalla y comenzó a revisar correos electrónicos internos, transacciones financieras e informes confidenciales. Cada error, cada manipulación cuestionable, cada caso de favoritismo por parte del director ejecutivo fue anotado meticulosamente.
Sabía que esta información podría socavar el poder de Richard Beaumont si se usaba correctamente. Mientras trabajaba, James reflexionaba sobre su plan. No buscaba una venganza impulsiva, sino una estrategia cautelosa. Sabía que su timín debía ser perfecto, irrefutable y, sobre todo, espectacular. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en la ingenuidad del director ejecutivo. Richard creía que James solo era un empleado de limpieza, completamente inconsciente de que el conserje tenía acceso a todo, lo veía todo, lo sabía todo. Solo tenía que esperar el momento oportuno para que la verdad saliera a la luz y los papeles se invirtieran. Para James, el mayor placer no residía solo en humillar al director ejecutivo, sino en restaurar su dignidad, ignorada durante mucho tiempo por quienes juzgaban a los hombres por su apariencia y no por sus capacidades. Esa noche, mientras empujaba su carrito fuera del edificio, James no solo cerró con llave su oficina secreta. También cerró con llave un futuro que, lenta pero seguramente, sorprendería a todos, especialmente a quienes se reían de él. En los días siguientes, James continuó su trabajo de conserje con la misma discreción de siempre. Fregando el suelo, reorganizando las sillas, reparando las pequeñas imperfecciones del edificio, todo ello mientras observaba, anotaba y reflexionaba. Cada sonrisa despectiva del director ejecutivo, cada comentario sarcástico o mirada condescendiente quedaba grabada en su memoria como una prueba silenciosa. Pero James no era hombre de actuar a la ligera. Empezó a recopilar documentos, correos electrónicos y archivos financieros comprometedores. Se cuidaba de no dejar rastro de sus acciones. Cada captura de pantalla, cada copia de un documento, se guardaba cuidadosamente en su oficina secreta, con contraseñas que incluso los mejores hackers tendrían dificultades para descifrar. Una noche, Emily, una joven becaria dinámica y curiosa, lo sorprendió trabajando hasta tarde en la sala de servidores. Se acercó con vacilación. «James, ¿qué haces aquí?» La miró con calma, con una leve sonrisa en los labios. «Hago lo que nadie más quiere ver. Pero puedo mostrarte algo si prometes mantenerlo en secreto». Intrigada, Emily aceptó. James le mostró correos electrónicos internos y transacciones sospechosas del director ejecutivo. Su rostro delataba sorpresa y miedo. ¿Tú sabes todo eso?» «Lo veo todo», respondió James con sencillez. «Y pronto, todos lo sabrán, pero en el momento perfecto». Esta alianza inesperada le brindó a James un valioso aliado. Emily podía transmitir información discretamente, hacer preguntas a los ejecutivos e incluso crear oportunidades para que algunos de los errores del director ejecutivo se hicieran visibles. Cada pequeño detalle contribuía al rompecabezas que James construía con paciencia. El plan estaba tomando forma. James sabía que la arrogancia de Richard Beaumont sería su propia debilidad. Solo tenía que ser paciente, esperar el momento preciso para revelar la verdad, y demostrarles a todos que el conserje que había sido ridiculizado durante años era en realidad el hombre capaz de cambiar el destino de la empresa. Esa noche, al salir del edificio, James sintió una emoción contenida. Había dado el primer paso. Y pronto, la risa que lo había humillado se convertiría en asombro. Durante las siguientes semanas, James observó atentamente la dinámica de la empresa. Cada decisión que tomaba el director ejecutivo, cada orden que daba, cada error cometido, quedaba anotado mentalmente y registrado en sus archivos secretos. Pero lo que más le fascinaba era la cantidad de información y los recursos de poder a los que tenía acceso sin que nadie sospechara. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Richard Beaumont con la excusa de una rutina, James encontró un informe confidencial sobre un proyecto arriesgado que el director ejecutivo intentaba lanzar a escondidas. Sin avisar a nadie, hizo una copia discreta y la guardó en su oficina secreta. Poco a poco, se dio cuenta de que no era solo un testigo, podía influir sutilmente en los acontecimientos. Un pequeño error sin corregir podía convertirse en un argumento poderoso, un dato olvidado podía convertirse en una prueba decisiva. Comprendió que, con paciencia e inteligencia, podía cambiar las tornas sin involucrarse directamente. Fue en ese momento que Emily, la becaria que él había iniciado, empezó a comprender el papel único de James. Un día, se atrevió a preguntarle. «James, ¿estás intentando derribar al CEO?» James sonrió suavemente, mirando por la ventana la imponente silueta del edificio. «No para derribar, sino para revelar la verdad. No se trata de venganza, Emily.
se trata de justicia. La joven asintió, impresionada por la calma y determinación de James. Comprendió que bajo la apariencia humilde y silenciosa de un conserje se escondía un estratega capaz de maniobrar entre bastidores con una precisión formidable. Ahora podía anticiparse cada movimiento, cada decisión del director ejecutivo. James había descubierto su verdadero poder, conocía cada engranaje, cada punto débil, y lo más importante, nadie lo vio venir. Este poder silencioso, ignorado durante tanto tiempo, estaba a punto de revelarse. Esa tarde, mientras guardaba su carrito y salía del edificio, James se dijo a sí mismo, se acerca el momento. Y cuando llegue, ya nadie se reirá de mí. Al mes siguiente, la empresa se preparaba para una presentación crucial ante los inversores. Richard Beaumont, seguro y arrogante, quería mostrar su revolucionaria visión del futuro de la empresa. Todos los ejecutivos estaban nerviosos, pero entusiasmados. James, fiel a su estilo, recorrió los pasillos, comprobando que cada sala estuviera impecable, que cada pantalla funcionara a la perfección y que cada documento estuviera en su sitio. Pero lo que el director ejecutivo no sabía era que James había detectado una falla importante en el sistema informático de la empresa. Un pequeño error técnico al preparar las presentaciones podría comprometer toda la reunión y revelar algunas de las manipulaciones financieras secretas de Richard. La mañana de la presentación, Richard se sentó tras el atril con una sonrisa de confianza. «Damas y caballeros, hoy verán por qué soy el líder que esta empresa necesitaba», anunció con arrogancia. Los inversores aplaudieron cortésmente, ajenos al desastre inminente. Al aparecer los primeros gráficos en las pantallas, una serie de errores técnicos hicieron que aparecieran números erróneos, revelando operaciones cuestionables y decisiones financieras dudosas. La sala murmuró, algunos inversores fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas preocupadas. Richard, desconcertado, intentó recuperar el control. «No es lo que ves. Es un problema técnico, nada más». James, a pocos metros detrás de él, permanecía inmóvil, con una pequeña y discreta sonrisa en los labios. Sabía exactamente lo que acababa de ocurrir. El director ejecutivo acababa de cometer su primer gran error público, y James se había asegurado de que tuviera el máximo impacto. El pánico se apoderó de la sala. Los inversores tomaban notas frenéticamente, algunos exigiendo explicaciones inmediatas. Los ejecutivos, atónitos, se dieron cuenta de que una fachada de competencia se había derrumbado ante sus ojos. Esa noche, Richard Beaumont regresó a casa, angustiado, incapaz de comprender cómo una simple presentación pudo haberle perjudicado. James, mientras tanto, empujó su carrito hacia el vestuario, tranquilo y sereno. Una cosa era segura, el plan avanzaba, y la caída del director ejecutivo era solo cuestión de tiempo. Tras el fracaso público de la presentación, Richard Beaumont se volvió aún más arrogante, convencido de que solo se trataba de un incidente aislado y de que podía recuperar el control. Lo que no sabía era que, a cada paso, James preparaba meticulosamente lo que sucedería a continuación. Durante varios días, James revisó cada documento, cada correo electrónico y cada archivo comprometedor. Sabía exactamente cómo reunir las pruebas para que fueran irrefutables. No solo quería exponer los errores del director ejecutivo, quería exponer las irregularidades financieras, el favoritismo cuestionable y todas las decisiones cuestionables que se habían ocultado a la junta directiva. Emily, la becaria, siguió desempeñando un papel clave. Gracias a ella, James obtuvo acceso a información que ni siquiera el director ejecutivo había considerado vulnerable. Juntos, idearon una estrategia discreta pero implacable, un plan que actuaría cuando el director ejecutivo se sintiera más seguro, sin vuelta atrás. Ese día, James se aseguró de que todas las pruebas estuvieran listas. Correos electrónicos, documentos financieros, grabaciones de reuniones, todo estaba recopilado y perfectamente organizado para presentarlo de forma irrefutable. Sabía que, llegado el momento, el director ejecutivo ya no podría negarlo. Esa tarde, mientras empujaba su carrito por los silenciosos pasillos, James se dijo a sí mismo, el escenario está listo. Pronto se levantará el telón, y todos los que se han reído de mí finalmente descubrirán quién soy realmente. Había convertido su invisibilidad en poder. El hombre que todos consideraban insignificante se convertiría en quien tendría el destino del CEO en sus manos. Llegó el día del enfrentamiento. La junta directiva había sido convocada a una reunión urgente, supuestamente para discutir un proyecto estratégico.
Pero James, gracias a su meticulosa planificación, había orquestado la presentación para que los documentos comprometedores aparecieran justo en el momento oportuno. Cuando Richard Beaumont comenzó su discurso, las pantallas a su espalda comenzaron a mostrar correos electrónicos internos, transacciones cuestionables y decisiones tomadas para su beneficio personal. La sala, inicialmente atenta, se quedó paralizada. Los murmullos rápidamente se convirtieron en susurros frenéticos. Los inversores fruncieron el ceño, algunos tomaron fotos, otros comenzaron a hacer preguntas incómodas. Richard, sorprendido y rojo de ira, intentó recuperar el control. Eso no es cierto. Estos documentos son falsificados. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran irrefutables y perfectamente organizadas. Cada error, cada manipulación que creía haber pasado desapercibida, ahora era visible para todos. Los ejecutivos, cómplices o intimidados desde hacía tiempo por la arrogancia del director ejecutivo, miraban a su alrededor conmocionados. Algunos intercambiaron miradas furtivas con James, quien permanecía a un lado, inmóvil, tranquilo e impasible. El pesado silencio en la sala solo se rompía con las preguntas cada vez más insistentes de los inversores y los miembros del consejo. El pánico se apoderó de Richard. Su rostro delataba miedo. Por fin comprendió que el hombre al que había humillado, ridiculizado e ignorado durante años tenía todas las de ganar. Y que hoy, la verdad salía a la luz. James, desde su tranquilo rincón, se regodeaba no por venganza, sino por silenciosa satisfacción. Cada mirada incrédula dirigida a Richard, cada pregunta embarazosa del consejo, confirmaba que el plan había funcionado. La humillación que había sufrido se transformaba ahora en un triunfo de la justicia y la verdad. Horas después del enfrentamiento público, la junta directiva se reunió urgentemente para decidir el destino de Richard Beaumont. Las pruebas presentadas por James y Emily eran irrefutables. Todos los ejecutivos, todos los inversores, comprendían que la reputación y la estabilidad de la empresa estaban en juego. El director ejecutivo intentó defender su postura, pero sus excusas sonaron vacías. Los correos electrónicos, las transacciones cuestionables y las decisiones tomadas en su propio beneficio hablaban por sí solas. La junta, furiosa pero metódica, no dio margen de maniobra. Richard Beaumont, declaró el presidente de la junta, sus acciones han comprometido gravemente la confianza de los inversores y empleados. No tenemos más remedio que rescindir su mandato de inmediato. El rostro de Richard se puso lívido. Buscó apoyo entre los ejecutivos, pero nadie lo defendió. Las risas y burlas dirigidas a James resonaron en su mente, esta vez como una amarga advertencia: el hombre al que había humillado ahora tenía el poder para derrocarlo. James, presente en la sala pero discreto, observaba la escena con calma. El arrogante director ejecutivo acababa de caer, no por venganza personal, sino por la fuerza de la verdad y una discreta competencia. Los ejecutivos, atónitos, comenzaron a ver a James con otros ojos, reconociendo finalmente su inteligencia, eficiencia y discreción. A pesar de su victoria, James rechazó el puesto de director ejecutivo cuando se lo ofrecieron. No buscaba poder ni gloria. Su misión estaba cumplida: demostrar que el respeto se gana con acciones, no con estatus ni apariencia. Por primera vez, quienes una vez se burlaron de él tuvieron que reconocer que el conserje al que habían ignorado durante años había transformado su invisibilidad en una fuerza formidable. En los días posteriores al despido de Richard Beaumont, el ambiente en la empresa cambió radicalmente. Gerentes y empleados, que durante mucho tiempo se habían mostrado indiferentes o burlones hacia James, comenzaron a verlo de otra manera. Las miradas de respeto reemplazaron las sonrisas condescendientes. Incluso los miembros de la junta directiva, impresionados por su aplomo y discreción, acudieron a saludarlo personalmente. Emily, la becaria, se convirtió en una aliada aún más cercana. Juntos, explicaron a los ejecutivos que James no era solo un conserje, sino un pilar invisible que había mantenido la empresa a flote, a menudo corrigiendo errores que nadie más veía. La risa de siempre se convirtió en asombro y admiración. Una mañana, mientras empujaba su carrito por el pasillo, un joven ejecutivo se acercó tímidamente. «Señor Carter. Solo quería decirle que, gracias. Su trabajo, su vigilancia, estábamos ciegos». James sonrió tranquilamente, asintiendo con la cabeza. «Nunca he buscado reconocimiento.
Pero es bueno ver que el respeto puede provenir del mérito, no del título. Antiguos detractores, avergonzados de sus burlas pasadas, comenzaron a cambiar su comportamiento. Algunos incluso acudieron a James en busca de consejo, al darse cuenta de que habían subestimado al hombre detrás del uniforme. James se mantuvo fiel a su rutina, discreto y eficiente. Pero ahora sabía que sus acciones habían dejado una huella imborrable. Había demostrado que la dignidad, la competencia y la paciencia podían vencer la arrogancia y la ignorancia. Y aunque la risa burlona se había desvanecido, un nuevo sentimiento flotaba en el aire, el de respeto y admiración, merecido por el hombre al que nadie había visto realmente jamás. Unas semanas después de los sucesos, la empresa volvía poco a poco a la normalidad. Pero ya nada era igual. La burla y la indiferencia hacia James habían desaparecido, sustituidas por un profundo y sincero respeto. Los ejecutivos comprendieron que la humildad y la discreción podían ocultar un talento e inteligencia extraordinarios. James, fiel a sí mismo, continuó su labor de cuidador con el mismo rigor y una sonrisa serena. No buscaba reconocimiento ni poder. Su satisfacción provenía simplemente de saber que se había hecho justicia y que la verdad había triunfado. Una mañana, al pasar por el vestíbulo, un grupo de empleados nuevos lo observaba con curiosidad. Uno de ellos se atrevió a preguntar: «Señor Carter, es usted increíble. ¿Cómo logra mantener la calma y la eficiencia a pesar de todo?» James se detuvo, apoyó su escoba contra la pared y respondió con una leve sonrisa: «No se trata de poder ni venganza. Se trata de paciencia, dignidad y ser fiel a uno mismo. Quienes hoy se ríen de los demás pueden caer mañana. El respeto se gana con acciones, no con títulos». Las palabras resonaron por toda la sala, e incluso los empleados nuevos, inexpertos y ambiciosos comprendieron la profundidad de la lección. James había transformado su invisibilidad en fuerza, su humildad en poder y su paciencia en justicia. Así, en ese edificio en el que había sido objeto de burlas durante años, James Carter se convirtió en mucho más que un conserje, se convirtió en un símbolo de dignidad, inteligencia y respeto, demostrando que a veces los héroes más grandes se esconden donde nadie los mira. Y mientras empujaba su carreta, tranquilo y sereno, una silenciosa sensación de victoria lo acompañaba. Había demostrado al mundo que el verdadero poder reside en la paciencia, la sabiduría y el coraje de ser fiel a uno mismo.